de Samuel 2, vamos a leer del 12 en adelante hasta donde yo les comente. Primera de Samuel 2 en la Nueva Versión Internacional. Si no tienen la versión, lo puede ver acá en la pantalla, o en las pantallas lo puede ver. Primera de Samuel 2, 12. Y léalo conmigo, léalo fuerte, lo puede ver en la pantalla también. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne metían el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o la cazuela. El sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que enganchaba el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solían llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer sacrificio: dame la carne para el asado del sacerdote, pues no te va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que se ofrecían. Y me acompaña hasta el versículo 22. Versículo 22, por favor, lo vamos a leer de una vez en adelante. Versículo 22 dice: Elí, que ya era anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo. Diga conmigo: se enteró. Al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que comenta el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era ¿qué? Quitarles la vida. Bueno, ese tema lo estuve pensando desde hace mucho tiempo. Apenas se me confirmó con mi esposa hace unos días, porque algo que me decía ella es que a veces en algunas predicaciones que tengo, a veces soy muy rápido para hacerlas. Soy como que a veces en minutos, a veces en un par de horas, a veces en muy poco tiempo. Ella me decía: ¿cómo es que puedes hacer eso? Le digo: no lo sé, le digo, creo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque si por mí fuera no soy tan listo, pero creo que Dios es el que da la gracia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y yo le dije a mi esposa eso, pero también le dije: hay momentos también, en muchas ocasiones me ha tocado estudiar, me ha tocado escudriñar la palabra, y esa es una palabra que he guardado por mucho tiempo, ¿no? Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Lo que acabamos de leer es algo gravísimo, lo que menciona en el libro de Samuel. Algo que quiero comentarles es que en esta parte de Samuel, Dios dejó espacio para esta historia, dejó espacio para que supiéramos las consecuencias de todo esto, porque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. A veces pensamos que Dios está dormido, pensamos que Dios no se da cuenta, pero hay muchas cosas que hacemos que a veces pensamos que Dios no ve, pero Él ve absolutamente todo. En primera de Samuel, ya sabemos la historia de que Samuel llegó allá al templo y su mamá lo entregó ahí. Pero dice la palabra que el que estaba a cargo en aquel entonces, el último juez, o bueno, casi el último juez, porque después fue Samuel y sus hijos, pero en aquel tiempo el juez de Israel era un hombre llamado Elí. Elí llevaba cerca de más de 30 años a cargo del templo, a cargo de los israelitas, y tenía muchas décadas ahí trabajando con ellos. Elí era un hombre bueno, un hombre diferente a los demás, un hombre de corazón, un hombre de Dios, ¿verdad? Había sido usado por Dios durante varias décadas, pero algo que le falló a él, y que creo que le ha fallado a muchos padres, y le ha fallado tal vez a algunos que somos jefes, a otros que somos líderes, es lo siguiente: lo que le pasó precisamente a Elí. Elí era el encargado de Dios, era el juez de Israel, era la persona que estaba a cargo, y todos los jueces que hay en la historia, en la Biblia, ellos resolvían problemas, pero a llegar cierta edad, este Elí empezó a volverse un poco alcahuete. Y algo que quiero comentar, el tema al cual le puse esta tarde, el tema es la recompensa de la alcahuetería. Di conmigo: la recompensa de la alcahuetería. Es en primera de Samuel 2.
Y lo que acabamos de leer es algo grave. A veces hay personas que hacen cosas y creen que nadie los va a ver, pero incluso hay gente que los está viendo, pero ni aún así intervienen. Algo que es muy sorprendente es cuando a alguien lo están asaltando, o a alguien quizás le robaron algo y tú lo estás viendo. Hay gente que no se mete. Y hay muchos tipos de alcahuetería que hay, ¿verdad? El término alcahuetería o ser alcahuete, déjeme leer lo que dice la Real Academia de la Lengua. Dice: alcahuete, se llama alcahuete o alcahueta a quien facilita los encuentros amorosos y a quien trabaja para otra persona con el fin de conseguir esas relaciones. Por tanto, la acción de alcahuetear es la que es de hacer de mediador o cubridor de relaciones sexuales ilícitas. Eso es lo que quiere decir la palabra alcahuete. Pero hablando de otra forma, ya sea en la iglesia, en la familia, hay muchos tipos de alcahuetería. No solamente existe el ser alcahuete o aquellas mamás o papás que ocultan las relaciones que tienen sus hijos, o aquellos que dicen, se hacen de la vista gorda, como que no ven y dejan que pasen cosas. No solamente habla de eso, también habla cuando uno es jefe, cuando uno es líder, cuando te toca ser padre de familia y a veces tratas de ignorar cosas que no deberías de estar ignorando. A veces dices, no está pasando nada, todo está bien, mis hijos van a la iglesia y todo padre y ahí la llevamos. Pero muchas veces no sabemos lo que realmente están haciendo, no sabemos en el fondo qué están realizando. Yo he visto miles de chavos, literalmente en todo el mundo, porque he estado en otras partes del mundo, los cuales van a la iglesia, están en la iglesia, pero no conocen a Dios. Precisamente era el problema de Omni y Finees, que eran los hijos de Elí. Ellos iban a la iglesia, trabajaban en la iglesia, pero no conocían a Dios. Y ese problema de muchos. Y algo que veo es que algunos papás dan por sentado, o algunos líderes dan por sentado, porque aquella ovejita llegó y ya llegó, ya llega, ¿no? Ya todo está bien. O los hijos, ¿verdad? Llega mi hijito a la iglesia el domingo o el miércoles y creo que ya todo está bien. Y dan por sentado que todo está bien, pero muchas veces no se dan cuenta el trasfondo o lo que están haciendo. He visto miles de chavos literalmente que muchas veces están sumergidos en pornografía, sumergidos en las redes sociales, sumergidos en videojuegos, sumergidos en varias cosas, porque no tienen autocontrol. Y hay papás que lo están ignorando, hay papás que los ven pero creen que están haciendo otra cosa. Algo que yo les recomiendo siempre a los papás es de que si ustedes no saben usar las redes sociales, pídanle a alguien que les ayude a aprender, que no sean sus hijos, obviamente, porque sus hijos le van a decir, no, esto no se puede hacer, porque no les conviene que usted sepa. Vaya con alguien más, dígale a alguien más que le muestre, o que esa persona abra sus redes sociales y que le muestre realmente lo que sus hijos están haciendo. Que en el caso si tú eres patrón o tú eres líder o eres parte de algo grande, también acércate a las personas, ¿verdad? Dile, a ver, abre su face a ver cómo se está portando, de qué está compartiendo, qué está haciendo, porque muchas veces ignoramos cosas que no deberíamos estar ignorando. Y lo que le pasó a Elí fue precisamente eso. Elí tenía el problema de que él podía ver las cosas pero no decía nada, y eso se llama alcahuetería. Aunque no, en parte sí era sexual el problema de sus hijos, porque dice ahí la Biblia que se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo, pero también tenían otro problema gravísimo. El primer problema que Dios le muestra, que muestra la palabra de Dios, por lo cual Dios se enojó con ellos, porque el pecado de fornicación o de adulterio fue lo segundo, pero lo primero que ellos hacían era de que destruían lo que las personas llevaban. Las personas llegaban a ofrecer a Dios sus terneros, llegaban a ofrecer a Dios sus vacas, a ofrecer a Dios palomas y diferentes animales, ¿no? Que en aquel entonces sacrificar ese animal representaba que Dios te había perdonado. Pero ellos lo que hacían era evitar que la persona ofreciera su sacrificio a Dios. Dice la Biblia que llevaban ellos, las personas del pueblo, porque llevaban al tabernáculo. Y estas personas pues llevaban borregos, llevaban animales y los metían dentro de una olla, y en esa olla pues seleccionaban y miraban lo mejor para Dios. ¿Cuántos saben que Dios se merece lo mejor? Y esas personas llevaban lo mejorcito, lo mejor de su ganado, lo mejor por lo cual habían trabajado años. Pero estos sacerdotes que eran ingratos, eran malos, eran personas que no conocían a Dios. En la versión Reina Valera dice que eran personas que no conocían a Jehová.
Y el problema de ellos es que llegaban y le decían: ¿sabes qué? No quiero que cozas la carne todavía, quiero que me lo des así crudo, porque voy a guardarlo en refri, porque el fin de semana voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo y necesito que esté esa carne. Y las personas le decían: oye, espérate, lo que voy a ofrecerle a Dios es más importante, permite primero que yo ofrezca mi sacrificio y luego agarras lo que tú quieras, de todos modos aquí trabajas. Pero dicen que obligaban a la gente a darle lo que ellos querían. Y el principal pecado que tuvieron estos muchachos no fue el adulterio, la fornicación, eso fue una consecuencia, sino que eran egoístas. Eran personas que solamente pensaban en ellos mismos. No les importaba en qué afectaban a los demás. No les importaba de que los israelitas traían su carne. Ellos querían que Dios sintiera ese aroma de esa carne, que Dios recibiera en el cielo lo que ellos estaban sacrificando. Y estos sacerdotes malos lo que hacían era eso. Pero ¿por qué lo hacían? Porque eran egoístas. Y hoy en día quizás muchos, ya sean jóvenes, adultos en la iglesia, depende en qué área estés, a veces son egoístas. Son personas que no les gusta ver a otros sacrificarse por Dios, que quieren estorbar la bendición de alguien más, que quieren distraer a los demás, que quieren hacer algo distinto. Y bueno, lo que quiero dar a entender es que estas personas eran egoístas. Estas personas hacían cosas que desagradaban a Dios. Y lo principal, el problema que ellos tenían era eso, el egoísmo, que solamente les importaba a ellos, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a vivir. Y yo he visto miles de historias y cientos de historias de jóvenes, de señoritas, de adultos también, que solo les importa a ellos. A veces platico con mi esposa de situaciones de algunos papás que dejaron a su familia en otro país, papás que dejaron a algún hijo, alguna persona pequeña en otro lado, y se van como si nada y viven su vida y no se hacen cargo del hijo, no le mandan ni dinerito, no les hacen nada. No sé si conoce gente así. No procura conocer a su hijo, ni siquiera lo tiene agregado en el Face, con eso le digo todo. Y no quieren hacer nada porque son egoístas, porque están abrazando el egoísmo, están diciendo: no, pues si no me quieren ver, pues no los veo. Si no me quieren tener cerca, pues ¿para qué estoy cerca? Si no me quieren tener en su vida, ¿para qué estoy? Y son tan egoístas que no se dan cuenta que todo hijo necesita a su padre y todo padre necesita a su hijo. Porque también cuando uno bueno, ahora ya voy a ser papá estos días, pero yo creo que voy a aprender mucho más de la vida y mucho más de Dios teniendo un hijo. Pero también mi hijo o mi hija van a tener que tomar en cuenta de que yo no les voy a permitir hacer lo que quieren, porque primero tienen que hacer la voluntad de Dios. Y el problema de estos chavos de aquí, de la palabra que dice de omnifines, es que eran egoístas. Eran personas totalmente egoístas, que les importaba más lo que ellos vivían, lo que ellos estaban haciendo. No les importaba a los demás. Y ese primer pecado por el cual el Señor los castiga, porque dijo el Señor en el libro de Levítico, Él ordenó que la grasa de los animales, los sacrificios deberían de ser quemados, deberían de ser consumidos, para que entonces las personas pudieran recibir el perdón de Dios. Esa era la manera en la que trabajaban en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a este mundo, porque Jesús es nuestro sacrificio completo. Pero antes de eso la gente hacía esto, y estas personas estorbaban eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno es líder, o uno es pastor, o es padre de familia, de no permitir que los hijos sean egoístas, de no permitir que los miembros de una célula sean egoístas, que nada más a mí me toca y yo necesito. No, todos necesitamos. Y todos debemos de tomar nuestra parte. Como dice aquí la palabra de Dios, las personas le decían: toma tu parte, pero deja que mi sacrificio llegue a Dios. Y algo que quiero decirle es que muchas veces hemos visto casos en los cuales los que menos saben lo que están viviendo en su vida de los hijos son los papás. Los papás son los que menos saben que la niña ya tuvo 3 novios. Son los que menos saben que ya van al antro de repente. Son los que menos saben que vienen a la iglesia el domingo, pero un día antes estuvieron en la fiesta de alguien que no conoce a Cristo, y pareciera que no pasa nada. Yo, algo que me sorprende mucho a veces, los papás que a veces se les da la queja, ¿no? Les dice: oye, mire, siervo, hermano, no sé, amigo, su hijo cometió esto y esto.
Y que no es cierto, mi hijito, no, mi hijito, lo levantan en un pedestal, pero no se dan cuenta que ese pedestal puede caer en cualquier momento. Porque algo que le pasó a Elí es que Elí no corregía a sus hijos. Por eso yo digo que era alcahuete, porque ese nivel de ser alcahuete ya se había pasado. Por eso Dios mismo tomó cartas en el asunto, porque ya que el papá no hacía nada, entonces el padre de todo tuvo que hacer algo. Y algo que tiene que saber usted como padre, como líder, como persona a la que le toca guiar a otros, es de que si usted no hace su trabajo, Dios va a hacer el trabajo por usted, pero no le va a gustar. Porque precisamente eso pasa mucho. De repente vemos situaciones en las cuales las niñas empiezan a tener noviazgos, o los muchachos empiezan a tener noviazgos incorrectos, pero los papás están ignorándolo. O a veces hay papás incluso que obligan a sus hijas a que sigan con un novio que las muchachas ya no quieren estar con ese novio. Y lo peor es que a veces ni siquiera son cristianos. Y a mí me sorprende cómo hay papás que obligan a sus hijas o a sus familiares a hacer algo que no deberían de estar haciendo. Y en el caso de Elí, dice la palabra de Dios que Elí hizo todo esto. Elí le gustaba hacer alcahuete, porque toda la gente del pueblo se quejaba, llegaba a decirle: ¿sabes qué, Elí? Tus hijos se portan así, se portan de este modo, no deberían de estar haciendo esto, porque según que son sacerdotes, según que son gente que viene a la iglesia, no deberían de portarse así. Y a mí me sorprende la respuesta de Elí. Dice: Elí ya era muy anciano. Se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo en el pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del templo, del santuario. Eso ya es algo bastante grueso. Luego les dijo: ¿por qué se comportan así? Prácticamente nada más los juntó y le dijo: ¿por qué se comportan así, hijitos míos? ¿Por qué se portan tan mal? No deberían de comportarse así. Y ya, eso fue todo el regaño. Hay personas que de repente a nosotros nos han dicho como pastores: es que sí le regaño a mi hijo, le regaño a mi hija, pero dan regaños como estos. Algo que a mí mi papá me enseñó desde que era chico es de que no podía hacer lo que yo quería, sino tenía que hacer la voluntad de Dios primero. A mí algo que me pasó en la adolescencia, yo me quise portar mal. Y cuando uno es adolescente, uno es más chico, es uno más tonto también. Y se pone: no, es que yo creo que tú estás mal, papá, yo creo que sí deberíamos. Y empecé a ponerme muy al tú por el tú con mi papá. Pero mi papá un día me agarró y me metió mis cachetadas para que viera quién manda. Y así se demuestra quién manda, aunque no diga usted amén. Y luego: ay, no, es que mi hijito, pórtate bien. Y el otro: sí, mami. Y ya, es que ya lo corregí, pastor. No, dice la Biblia: castígalos con vara y librará su alma del infierno. Porque muchos chamacos actúan como en La Rosa de Guadalupe o esas telenovelas raras, que de repente ya son viejos, ya están grandes, y se enoja la mamá y le mete una cachetada a la hija: órale. Pero así despacito, apenas si la tocó, ¿no? Y la muchacha: nunca me habías pegado. Pues se estaba tardando, señora. Pues es ridículo. Nunca me habías pegado. Pues por eso es una malcriada, por eso se escapa con el novio, por eso hace cosas, porque nadie le mete sus varazos para que se aliviane. Yo veo eso mucho, le da risa a algunos, pero es verdad. Y ¿sabe qué? No importa, hay chavos que diría mi papá, se vuelven cuerudos, les meten sus cachetadas, les meten sus varazos y ni así entienden. Pero ¿sabe qué? Ya no es culpa de usted. Usted ya hizo lo que tenía que hacer. Elí no hizo lo que tenía que hacer. Yo que Elí hubiera dicho: bueno, se portaron mal ustedes dos, primero los voy a disciplinar, les voy a quitar de sacerdotes, los voy a esconder por ahí, y aparte también les voy a quitar lo que tienen, y los hubiera obligado a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: oblígalos a entrar al reino de los cielos. Porque Elí no lo hizo. No, pues hijitos, pórtense bien, ya no se porten mal. Y dice la Biblia que no escucharon a su padre. ¿Y sabe por qué no lo escucharon? Porque dice que Dios ya había determinado quitarles la vida. Si sus hijos no le hacen caso a usted, cuando usted da un regaño como estos, sencillos, chafas, y no le hacen caso y siguen portándose como se están portando, en este tiempo quizás, bueno, sí he visto muchachos que terminan muertos literalmente. Hay otros que terminan muertos espiritualmente, y otros terminan con lo que se merecen. ¿Sabe por qué?
Porque cuando Dios ve que los papás o los líderes no estamos haciendo nuestra labor, Él mete las manos. Pero cuando Dios mete las manos para castigar a alguien, es demasiado cruel. Es mejor que te castigue tu papá, joven o señorita. Es mejor que tu papá te meta tus varazos a que Dios te los meta. Porque el problema de aquí de Elí es que Elí dijo: no, pórtense bien, hijos. Y no hizo nada. No los castigó, no les quitó sus privilegios, dejó que siguieran portándose mal y no hizo nada en absoluto para que sus hijos fueran librados del mal, pero dejó todo eso así como si nada. Y algo que quiero decirte es que muchas veces no solamente ocurren con los hijos y las familias, sino que también en la iglesia a veces vemos cosas raras. Por ejemplo, algo que tiene mi papá mucho es que yo considero que él no es alcahuete ni con nosotros como familia, ni tampoco con la iglesia. De repente usted se pregunta que por qué cierta persona ya no está en liderazgo, por qué cierta persona ya no muy le dan chance de hacer algo. Son contadas las personas, pero mi papá tiene cuidado con los lobos rapaces. Tiene cuidado con esas personas. Hace años me acuerdo, mi papá, déjeme decirle aquí en el auditorio y también los que ven por internet, mi papá sí expulsa gente porque se los merecen. Había un tipo hace unos años, hace unos 20 años atrás, o bueno, casi desde que empezó Torre, o hace 15, que le gustaba nada más ver quién tenía paga en la iglesia. Hermanito, me presta usted. Ahí vale a pedir prestado. Y iba con otro: hermanito, me presto. Y así. Y se fue y huyó con un montón de dinero y no quería presentarse frente a los pastores, frente a nadie. Entonces mi papá lo tuvo como vil y publicano. ¿Sabe por qué? Y ya no se le permitió entrar, porque no se lo merece. Porque si nadie lo corrigió en la vida, tiene que haber alguien que lo corrija. Y muchos: ¿en serio? ¿Y será que ya me tienen tachado a mí? ¿Seré yo maestro? No, tú no te preocupes. El problema de muchos es que se espantan por esta clase de cosas. Pero ¿sabe qué? A veces es necesario para no ser alcahuete. Porque ser alcahuete es esto: decir, bueno, ese está pidiéndole prestado hasta el perro y no le digo nada y que esté. Pero está dañando a las familias de la iglesia, está dañando la economía de la gente. Porque hay hermanitos que viven al día, gente que está trabajando todos los días y le cuesta ganar su dinero, para que venga un ingrato y les quite ese dinero que les cuesta ganar, haciendo promesas tontas, siendo estafadores. Porque nos hemos topado con cada estafador de repente que hermanito, deme tanto y yo le voy a conseguir su placa de taxi, mañana mismo se lo doy, y por precios ridículos y cosas así. O le dice: con esas 3 sencillas aplicaciones nada más tienes que dar 18,000 pesos y ya vas a ser millonario el otro mes. Y eso no funciona, eso no pasa así. Pero hay gente, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, que son bastante nobles, bastante tranquilos y se dejan llevar por esas cosas. Pero algo que me he dado cuenta es que mi papá, en el caso de nuestro apóstol, él no es así. Él, si ve algo que está chueco, va directamente al grano. No deja que se pase de lanza, no deja que siga con su ruta, siga buscando qué hacer. Hay hombres también, personas, déjeme decirle, que solamente andan, como dicen las viejitas, de picaflor. Nada más quieren andar ahí viendo a quién le hace caso. Y ya lleva como 3 divorcios, pero está buscando el cuarto. Y andan ahí. Hasta eso también hemos detenido. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que este es el templo de Dios. Este es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Y delante de Dios, todo lo que está delante de Dios tiene que ser correcto. Todo lo que está delante de Dios tiene que ser correcto. Si usted se pregunta eso, que si aquí toleramos eso, no lo toleramos porque sabemos que hay muchas personas que pueden ser dañadas. Y Elí fue su problema, de que él sabía que sus hijos hacían esto, hacían pecar al pueblo, hacían que el pueblo se portara mal, que no recibieran la bendición de parte de Dios, y no decía nada. Pero cuando vemos personas, cuando vemos pastores, sabemos padres que nos damos cuenta de la situación y hacemos algo, entonces Dios se glorifica. En la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en cualquier ámbito Dios se glorifica porque se da cuenta que te importa. Es como tu familia. Si tú vieras que alguien viene y le quiere pegar a tu hijo o a tu hija, no vas a decir: que le peguen, ¿para qué? Busca bronca. No, te vas a meter a defenderlos porque sabes que son tu familia. Y aquí en la casa de Dios, aquí en Torrefuerte, todos somos familia. Por eso debemos de protegernos los unos a los otros. Por eso
eso que hizo Elí no es permitido acá, porque nosotros sí volteamos a ver lo que está mal y lo hacemos pedazos en el nombre de Jesús. Porque sabemos que ninguna arma forjada tocará la iglesia. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero eso se tiene que romper de raíz. Vamos a la medular, vamos al grano. El problema de Elí es que no iba al grano. El problema de Elí es que hay que estar mis hijitos. Sí que agarren su cochito, sus borregos, lo que ellos quieran. Y dejaba hacer lo que ellos quisieran hacer, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque por encima de la voluntad de sus hijos está la voluntad de Dios. Por encima de tu propia voluntad está la voluntad de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes. Tenemos la oportunidad de no ser como Elí, sino ser distintos, ser personas que vamos al grano, que si vemos que algo está mal lo vamos a solucionar. A nosotros nos ha pasado eso. Y déjeme decirle algo. Hace unos meses vi un video en el cual había una frase que a mí me gustó mucho, donde hay un empresario y llega un abogado que él se da cuenta de todo lo que hace otra persona ahí en la empresa, que le roba dinero al patrón, que creó empresas falsas para robarle dinero al patrón y estaba destruyendo toda la empresa. Y le fue a decir al jefe, le fue a decir al mero director, a la persona que estaba a cargo de toda la empresa, le dijo: ¿sabes qué? Si no corres a de tu empresa, te la va a echar a perder. Si no sacas a de donde está, porque nada más está robando, te va a venir a la quiebra tu empresa. Y el otro: ¿cómo es posible que tú también eres mi abogado? No deberías de portarte así, que no sé qué. Y entonces el director, el viejo, el grande, el señor, el dueño de la empresa le dijo: ¿sabes qué? Lárgate de mi oficina y estás despedido ahorita mismo. Pero ya lo hizo después de que se dio cuenta de que todo estaba mal, que estaba a punto de quebrar. Y aquel abogado le volteó y le dijo: ¿sabes qué? Tú me recuerdas a alguien. Y eso me quedó muy claro a mí, y va mucho con lo que estamos hablando ahorita. Dice: cuando yo era pequeño, me acuerdo que una vez, cuando éramos jóvenes, a mi hermanito en la escuela, otro muchacho lo amenazó y lo golpeó, y yo fui a enfrentar al papá del niño. Le fui a decir que qué se traía, ¿verdad? Que qué bronca tenía, que si sabía lo que su hijo estaba haciendo. Y el papá dijo: no sabía, es que no sabía. Y hasta le pidió disculpas y todo, pero dijo que no sabía. Y la respuesta del abogado, y por la cual quiero decirles hoy también a todos los papás, líderes, etcétera, es que era su problema saberlo. Aquel papá no sabía, pero era su trabajo saber. ¿Sí me explico? Y es lo mismo con nosotros. A veces decimos: es que no sabía. Es que su hijo se metió con tal. No sé. Es que su hijo robó tal cosa. No sé. Es que yo no sabía que mi hijo tenía esas mañas. Sí, pero es tu trabajo saberlo. Y ese problema de Elí, que Elí sabía lo que hacían sus hijos y fingía no saberlo. Y cuando lo enfrentaban, algo que me da mucha tristeza de Elí, que murió siendo un traidor, siendo una persona que no sé si fue al cielo o no, porque se portó mal con Dios, porque un juicio vino sobre él. Dice la palabra de Dios, me parece que está en el 22, en 1 Samuel 2:27. Déjeme leer qué le pasó, qué es lo que sucedió. 1 Samuel 2:27 dice: un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo te manifesté en tus días antepasados, cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre otras tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara incienso y se pusiera el efod. Además de su familia le concebí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Miren, dense cuenta de esa parte es medular. ¿Por qué honras más a tus hijos más que a mí? Eso debe tomarlo usted también esta tarde. ¿Por qué honras más a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran para siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo: yo honro a los que me honran
y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en el que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Es una maldición tremenda. Y mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empeñarte las lágrimas de los ojos y abrirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la juventud o de la vida. Y te doy esta señal: tus 2 hijos, Omni y Finees, morirán el mismo día. Imagínense recibir eso de Dios, esa maldición, porque esa es una maldición. ¿Y sabe por qué pasó? Porque Elí no cuidó el egoísmo de sus hijos, no cuidó el pecado, no cuidó su casa. Por eso Dios lo maldijo con esas palabras. Porque dice que un hombre de Dios, incluso ahí no mencionan ni qué hombre de Dios era. Yo hasta me imagino que un ángel le mandó a Dios para decirle: ¿sabes qué? Si no entiendes, si no escuchas a la gente lo que tus hijos hacen, si no escuchas a la gente lo que las personas que están a tu alrededor hacen, y no haces nada y no hiciste nada, esta maldición viene de parte de Dios. Yo le tengo mucho temor a la palabra de Dios. Tengo temor a que Dios me castigue por no hacer su voluntad. Pero yo no sé cuánto temor tenga usted esta tarde, más por Dios que por su familia. Que realmente usted tome cartas en el asunto en su familia, tome cartas en el asunto en los problemas de su empresa, de su negocio, porque sabe que por ahí hay alguien robando y no le dice nada, sabe que su hija se anda escapando por ahí con alguien y no le dice nada. Tiene que enfrentar la situación, tomar el toro por los cuernos, porque si no el toro se lo va a llevar a usted. ¿Sí me explico? Porque hay una palabra ahí. A mí me sorprende cómo es que Elí terminó mal. O sea, su familia, dice ahí la palabra de Dios, que los maldijo el Señor, tanto de que ninguno de sus descendientes iba a poder servirle a Dios, y tampoco iban a vivir para siempre. No iban a vivir hasta viejos, iban a vivir solamente hasta cierta edad, por ahí de los 30 años, 40 años, y ahí se iban a morir. Yo no sé cuánto de nosotros nos gustaría tener una maldición así: ay, sí, me quiero morir a los 30. No, nadie quisiéramos morir así. Nadie quisiéramos tener esa clase de maldición. Y a veces pareciera que no es cierto, que en nuestra actualidad no pasa. Pero yo he visto muchas personas que antes le servían a Dios, pero por sus hijos, por su matrimonio, que a veces el marido que tienen es un desgraciado y las aleja de Dios, terminan más muertos que como vinieron al principio. Terminan alejándose de Dios y terminan alejándose de su palabra, porque tienen más por encima a sus hijos, tienen por encima a alguien más, a su cónyuge, tienen por encima las palabras de su mamá, que si no se alejan de Dios no les va a heredar, y entonces se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque les importa más la palabra que ellos van a decir, las declaraciones que ellos digan. Pero para mí importa más una palabra eterna que está mencionada ahí, que todo lo que diga la gente de este mundo. Porque es más importante lo que Dios determine sobre tu vida que lo que determinen tus familiares, determinen tus hijos, determinen tu pareja sobre ti. Es más importante lo que Jesús ha declarado sobre ti. Si Dios ya declaró que eres su hijo, Dios ya declaró que tú estás apartado para Él, entonces vive bajo ese propósito. Y si tú ya conociste a Dios, entonces procura que tus hijos lo conozcan de verdad. Algo que me sorprende a mí es que de repente vemos muchachas, he visto eso durante años, que de repente viene un muchacho aquí, uno que está medio guapo, ni siquiera está guapo, está así como 2'2", y viene, apenas fue a su encuentro y apenas como que llega a la generación, como que medio entra a la iglesia, medio llega y así, y nada más ve a alguien y hoy ¿quieres ser mi novia? Ay, sí. La otra, no, sí, de una vez. Y la otra tiene años aquí. No sé si me explico. Tiene años viniendo a la iglesia, la muchacha echándole ganas, y lo que me sorprende es por qué hacen eso. Yo siempre les digo a los muchachos, cuando me toca predicar con ellos, les digo: ¿saben qué? Cuiden su corazón. Y otra cosa, si apenas ven a alguien que está llegando a la iglesia y apenas se está convirtiendo, primero dejen que dé frutos dignos de arrepentimiento. Primero que demuestre que ame a Dios más que a ti, entonces tal vez pase algo. Tal vez si le pides a Dios, tal vez pase algo por ahí. Pero hay muchas que son así. Es que me gustó, ¿quieres ser mi novia? Vámonos una vez.
Y a veces terminan fornicando y terminan embarazados o terminan haciendo cosas que no deberían de hacer porque están buscando cosas que son de egoísmo en el corazón. Que no, es que me importa a mí, me gusta a mí y a mí quién me manda. No, precisamente por eso terminas mal, porque no permites que Dios guíe tu vida. Por eso dice la palabra de Dios: quien no deja padre y a madre y a sus hermanos y a su empresa por mí, no es digno de mí. Porque Jesús no nos mandó a disfrutar. Jesús dijo: tomen su cruz y síganme. Y la cruz en la antigüedad no representaba un lugar de deleite. Yo no creo que Jesús estuviera así y dijera: ay, qué padre, estoy aquí. No, era un lugar de sufrimiento. Y a veces te va a tocar elegir entre una persona y Dios. Elige a Dios. Te va a tocar elegir entre tus hijos y Dios. Elige a Dios, porque si tienes a Dios lo tienes todo. Porque si Dios está en tu vida, entonces va a hacer que aquellos hijos que se han alejado se acerquen a Él. Aquel matrimonio que se ha alejado también venga. Aquel cónyuge que no lo conoce, lo conozca. Un amigo español, bueno, le digo amigo, pero este amigo, un pastor de España, contó que como en su iglesia una vez llegó un tipo que era desagradable antes, un tipo que era muy egoísta. Su esposa lo llevó, pero después de años de intentarlo, o sea, no fue la primera vez que llegó. Ella intentó muchas veces invitar a su esposo a la iglesia y al final lo invitó, ¿verdad? Después de como de 10 años que la mujer iba, invitó al marido. Llegó el marido de mala gana y todo, pero dice que desde que empezó la reunión empezó a llorar. Desde que entró, se sentó y empezó en la administración, en la alabanza, empezó a llorar y quebrantarse delante de Dios y decirle: Señor, no merezco estar acá, pero no sé qué es lo que estoy sintiendo, porque él nunca había experimentado la presencia de Dios. Pero él estaba sentado y dice que empezó a llorar y a llorar y tuvo una conversión genuina, tuvo un encuentro con Dios. Y cuando pasó eso, dice que después el hombre le contó al pastor: mira, es que no sé qué me hiciste. ¿Por qué? Es que yo antes era una persona que cuando hacía traslados, porque era un hombre, este hombre era camionero, de esos que manejan trailers, no sé cómo explicarlo, pero el asunto es que este hombre iba en varios países ahí de Europa viajando con su camión. Y dice, y a veces yo tenía que hacer traslados de España a Alemania, y ahí iba yo con mi carrote y todo. Y dice que en una de esas encontró una tarjeta de crédito, y que en todos los lugares donde paró, se paraba en el Oxxo y compraba. Se paraba, no se llaman así, pero digamos que es algo así, una tienda de conveniencia. Y se metía y compraba lo que quería. Miraba por ahí una tienda de prestigio, se metía y compraba con la tarjeta de alguien más que había encontrado tirado por ahí. Hay personas que son así, ¿no se le ha pasado a usted? Tantito deja su tarjeta en el cajero automático y ya le volaron como 1,000 pesos. No dicen amén porque seguro ya les pasó. Pero hay gente que es así de desgraciada, y este hombre era así. Dice: no, yo antes era un desgraciado porque yo hacía esto, porque yo era egoísta, ni siquiera me gustaba darle dinero a mi esposa, le daba dinero cada vez que yo quería. Y algo que me pasó, ¿sabe qué fue? Que llegué a un centro comercial, un Chedraui o algo por el estilo. Dice que el tipo entró y que en el momento que iba a pagar en la caja, dice que la muchacha le dio, lo pongamos en 20 pesos, no le dio 20 pesos más de la cuenta. Y él, como estaba acostumbrado a hacer estas cosas, dijo: bueno, lo voy a guardar los 20 pesos. Bueno. Y se lo metió a la bolsa y dijo: bueno, ya voy a irme. Pero en el momento que quiso pasar la puerta, en el momento que quiso salir de ahí, dice que algo en su corazón le empezó a rasgar, se empezó a sentir mal por aquel dinero que se estaba llevando. Y dice: y yo no sé, yo no quería regresar, ese dinero ya era mío, ya estaba en mi bolsa, pero no quería volver. Pero tuve que regresar y dárselo a la muchacha otra vez con todo el dolor de mi alma, aquellos 20 pesos. Y dice: yo no sé por qué está pasando eso. Y el pastor le dijo: es que te convertiste de verdad. Y esa misma historia se puede repetir en todos aquellos de tus familiares que no conocen a Jesús. Pero porque tú estás haciendo tu trabajo bien. Si en tu casa nadie conoce a Jesús, tú eres el que debe recriminarle su pecado, regañarles por meter ídolos a tu casa. No, que meten ídolos, meten lo que sea. No hay que esté, tal, Dios me protege. Sí, pero si está en tu poder sacar esos ídolos de ahí, si está en tu poder sacar esos póster pornográficos de ahí, hazlo. Porque si tú eres el papá, el padre de familia y tus hijos no están convertidos, por lo menos oblígalos a venir.
Por lo menos que ellos vean que tú no eres un alcahuete, una alcahueta que bueno, mi hijito se está portando bien, y solo con que se porte bien, algún día vendrá a los pies de Cristo, algún día tomará su propia decisión. Sí, cuando esté en el infierno seguramente. No, a veces tienen que recibir un empujoncito. Que hay muchos que, algún día van a tomar su decisión, mi familia. No, tú también tienes mucho que ver en eso. Porque tal vez Dios te use a ti para que esa familia conozca de Jesús. Dios te va a usar para eso. Porque si tú eres el jefe en tu casa, si tú eres el jefe incluso en tu trabajo, yo no sé cuántos jefes de trabajo aquí han traído jóvenes de su trabajo para que conozcan de Cristo. A mí me da mucho gusto cuando hay hermanos que tienen economía, tienen un negocio y van y le pagan el encuentro a algún muchacho y lo llevan al encuentro o lo traen a algún congreso o hacen todo eso. ¿Sabe por qué? Porque sabe que es su responsabilidad. Sabe que Dios le va a pedir cuentas por la sangre de ese joven si no conoció a Cristo, o por lo menos usted hizo el intento. El problema de Elí, que tienen algunos, como dije, es de que se vuelven alcahuetas. Hay que tomen su decisión cuando ellos quieran, hay que vengan cuando se les pegue su regalada gana. No, es momento que tú tomes cartas en el asunto. Es momento que tú metas tus manos hasta lo profundo, hasta donde puedas hacer algo, hazlo tú, porque Dios te va a pedir cuentas. Por eso Elí, en realidad el que se portó mal realmente fue sus hijos. Él no se había portado mal, pero por culpa de sus hijos él también terminó en un lugar que no debía haber terminado. Y déjenme seguirle leyendo lo que pasó con Elí. Dice 1 Samuel 4 del 12 al 22. Dice: un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Ahí se encontraba Elí sentado en su silla, vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar que en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿Y qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí. Al oír el griterío, el hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Finehés, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente al oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayendo sobre la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesada, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido el pueblo de Israel. Imagínense, una carrera de 40 años acabó nada más en un ratito por un par de hijos malcriados que no pudo corregir. Si tú quieres ser exitoso en la vida, no tienes que ser como Elí. Que muchos que buscan el éxito nada más laboral, el éxito en el dinero, pero sus hijos están bien perdidos. Algunos buscan el éxito ministerial, pero no están viendo por sus hijos. Hace unos años que conozco a un amigo colombiano. De repente yo veo que él tiene sus reuniones y como que cada fin de semana o a cada rato, porque él viaja mucho a Estados Unidos y Europa, un montón de lados. Pero a mí me sorprendió de que cada fin de semana o cada momento que él tiene la oportunidad, se va con sus hijos por ahí, no necesariamente a otro país, a otro lugar. No, a veces los saca a tomar un helado, a veces los saca nada más a pasear, a comer una pizza o algo así. Y yo al principio dije, exagerado ya todos los fines de semana, o sea, yo como pizza, no sé, cada que, no sé, no es como que todas las semanas, pero veo que él tiene su día de pizzas, tiene su día de no sé qué. Tal vez esas son sus posibilidades, ¿no? Pero lo que me empecé a dar cuenta fue de que él no quiere caer en lo mismo que cayó Elí. Porque Elí, quizás por
ocuparse en sus cosas, por ocuparse en su negocio, por ocuparse en el templo, por ocuparse en lo que estaba haciendo, empezó a ignorar a sus hijos e ignorar lo que ellos estaban haciendo. Pero cuando tú le prestas atención a tu familia y te das cuenta que algo está mal ahí, tienes la oportunidad de corregirlo. Yo no estoy diciendo que usted ya cada semana tenga su día de pizzas y de helados, no. Lo que estoy diciendo es que de repente salga con sus hijos, salga con su hija, salga con sus familiares y platiquen, pero seriamente. A mí me ha tocado con mi papá de repente sentarnos los dos y ponernos a llorar, recriminarnos cosas los dos. Me toca estar ahí, sentarme y ver a mi papá de frente y mi papá viéndome de frente a mí. Pero son de esas veces como que uno se quiere pelear con el papá. Pero al final los dos terminamos ministrados, llorando, sacando el moco, diciendo: perdóname porque no soy buen hijo y perdóname porque no soy buen papá. Así es como debe haber una relación. Porque el problema de Eli fue algo más relacional, fue algo porque no supo cuidar a su familia. Porque quizás tuvo éxito por 40 años en Israel, fue un juez bueno, hizo muchas cosas, pero al final de cuentas perdió todo eso en un solo día por no cuidar lo que tenía, por dejar que sus hijos hicieran lo que quisieran y no ver por ellos. Yo anhelo que en Torre Fuerte hayan familias más unidas, que en Torre Fuerte cada vez los jóvenes estén más apegados a sus papás. Quizás hay muchachos que me ven y me dicen: es que yo no, pastor, mis papás ni viven acá, o nada más vivo con mi mamá. Pues si Dios te da la oportunidad de estar con tu mamá, de estar con tu papá, abrázalo. Si te da chance que estar ahí cerca, permite que ellos te regañen. Algo que a mí me sorprende es que muchas veces, por ejemplo, yo me enojé con mi papá, pero algo que aprendí desde chiquito es que al papá no se le pega, porque eso desata una maldición sobre uno. Pero hay gente que no lo entiende. Yo conozco una viejita de otra ciudad que sus hijos son drogadictos y cada fin de semana le pegan a la viejita. Cada fin de semana la dejan ahí botada, ensangretando o con el pie mal. ¿Por qué? Porque no supo educarlos en su momento, porque no supo ponerle un hasta ahí. Y me sorprende el nivel de esta persona, porque es bastante alcahueta. Me contaban por ahí una persona cercana a esta anciana, me decía: es que el problema la tiene esa señora. Le digo: ¿por qué? Pues pobre, le pegaron sus hijos. Sí, pero es que a veces lo meten al anexo los hijos porque son bien drogadictos, bien locos, y van y lo meten al anexo y ahí los llega a sacar. Ni un día tienen en el anexo, ni un día tienen en el centro de rehabilitación, ni un día tienen en el encuentro, y ya llega: ¿me lo podría sacar usted, mijito? ¿Para qué? ¿Para que le peguen otra vez? De repente hay gente que me sorprende, que se portan mal, son egoístas, son malos y terminan como los hijos de Eli, muertos espiritualmente y en la cárcel, porque hicieron algo que no debían haber hecho y los meten a la cárcel. Y de repente vemos personas, son personas cercanas que conocemos, y se acercan: no, es que yo quiero que saquen a mi hijo, solamente nos están pidiendo 300,000 pesos, solamente 500,000 y ya lo sacan. Pero ¿para qué quieren que lo saquen, señora, si a la semana siguiente va a estar ahí otra vez? Es ridículo. El pan ajeno hace el hijo bueno. Si le toca estar en la cárcel, pues ahí déjelo, tal vez ahí se enderece. Si está en el anexo, está en algún lugar, ahí déjelo. No tiene por qué irlo a sacar de ahí. Porque esta anciana, el problema que tiene es ese, que tantito meten a sus hijos a la cárcel, los meten tantito a no sé dónde, y ahí los quiere sacar. Y no falta el almático que diga: ay, es que ese corazón de madre tan grande. Sí, pero también alcahuete. Y por eso sufren las consecuencias. Y un día de estos no me espantaría la idea de que mataran a la viejita. ¿Por qué? Porque no aprendió de que ella tenía el control de parte de Dios. No entendió de que sus palabras influyen en sus hijos. Algo que me sorprendió mucho hace unos años, escuché una historia de un hombre que era muy rico, tenía un hijo que era malcriado, y un día se enojó tanto con su hijo y los dos pelearon tanto y se dijeron de palabras y todo. Pero dicen que el viejito se enojó tanto con él, no sé qué habrá hecho, pero dicen que el anciano se enojó tanto con él. El anciano ya estaba a punto de morir, ya estaba grande, pero le dijo a su hijo: ¿sabes qué? Tú no vas a tener ni un peso de todo lo que yo he logrado.
no vas a tener nada de todos los millones que he logrado en mi vida, no vas a tener absolutamente nada. Y veo a tus hijos vendiendo café a las orillas de esta carretera. Le dijeron así a este muchacho. Y el muchacho pues tenía todo el dinero, todas las cosas. Ay, se voló de su papá. No, este viejo, que no manches, mis hijos vendiendo café. Si es de nosotros el cafetal, si nosotros vendemos el 30% de café de este país. Y ahí se puso todo loco. Hay hijos que menosprecian la palabra de sus papás, al igual que estos hijos de Elí menospreciaron lo que su papá les había dicho. Y a mí me sorprende porque en esta historia que les cuento, al final de cuentas, dicen que aquel anciano murió y inmediatamente a los pocos meses el hijo, por andar metido en rollos, lo mataron y les robaron todo el dinero que tenían. La gente que trabajaba con él le robaron todo el dinero que tenían, y sus hijos terminaron vendiendo café a la orilla de la carretera. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de usted como padre pesa. Si usted declara que su hijo va a acercarse a Cristo, lo va a hacer aunque no quiera. Si usted declara que su hijo va a estar aquí algún día celebrando al Rey de Reyes con usted al lado, eso va a pasar, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Yo quisiera eso, que usted de verdad sienta en su corazón que usted tiene la palabra de Dios, que usted tiene el don de Dios para decretar algo sobre sus hijos. Yo voy a culminar con esto, pero algo que me sorprendió hace unos años también que escuché sobre esto, es de que el papá de uno de los de Miel San Marcos, un grupo muy famoso, muy grande a nivel mundial, este grupo pues ya ahorita es conocido y todo, pero uno de los hijos que estaba ahí, uno de los muchachos que ahorita toca con ellos, que es uno de los Morales, me acuerdo que él contó una vez que cómo llegó a su casa, pero llegó todo borracho, todo drogado, y él pensó que sus papás lo iban a esperar, pero con una garrotiza de esas buenas, ¿no? Ya le habían dado unas garrotizas de vez en cuando, pero él pensó que le iban a esperar igual. Pero los papás tal vez ya se habían cansado de golpearlo tanto, de insultarlo tanto, no sé. Pero tocó la puerta por ahí de las 4 o 5 de la mañana, y dice que cuando tocó la puerta, sus dos papás estaban parados en la puerta, y él llegó pues todo mal, así todo. Pero en el momento que abrieron la puerta, sus papás le dijeron: ¿dónde está el siervo de Dios? ¿Dónde está el salmista que va a ser reconocido por exaltar al Rey de Reyes? Y estaba todo loco. Pero sus papás declararon eso, que el día de hoy es exactamente lo que sus papás le dijeron hace 20 años. Pero eso puede pasar en esta casa cuando los papás y las mamás, yo no estoy hablando de todos, y algunos me dicen: yo, pastor, las tengo a mis hijos así. Sí, usted sí, pero hay personas que todavía aún no han comprendido esa parte de que Dios le ha dado el poder para decretar sobre sus hijos, le ha dado el poder para definir su futuro, para decirle: este ya no va a ser más del enemigo, este ya no le pertenece al diablo, le pertenece a Cristo. Porque el problema cuando no declaramos, el problema cuando somos alcahuetes, cuando ignoramos lo que está pasando, cuando sabemos que es nuestro trabajo saber y no sabemos, ocurren estas maldiciones y caen sobre nosotros maldiciones, porque no, a veces dicen por ahí: ¿y de dónde me vino esta maldición? Pregúntate realmente qué estás haciendo y tendrás tu respuesta. Porque Dios quiere que sus hijos sean bendecidos y quiere que tú seas un factor para que tus hijos le sirvan a Él. Porque Elí tenía una gran promesa sobre él. A Elí Dios le había prometido que sus hijos le iban a servir, pero dijo el Señor: y como no hiciste tu parte, no hiciste la parte que te corresponde, entonces yo cancelo esa bendición. Yo no sé si usted quiere que en su vida Dios cancele bendiciones. Dios canceló una bendición con Elí y en contra le trajo una maldición. Pero en esta casa yo declaro que cada familia va a ser bendecida en el nombre de Jesús. Que cada persona, cada individuo, cada padre de familia va a ver a sus hijos en este lugar. Porque el diablo ya no va a definir más a tu familia, ya no va a definir más a tu negocio, lo vas a definir tú en el nombre del Señor. Porque Dios te ha llamado a ti. Cierra sus ojos ahí donde está. Le vamos a decir al Señor que esté con nosotros. Yo no sé cuántos en esta casa conocen el poder de su Dios. ¿Cuántos pueden decirle a Dios: Señor, yo no quiero ser como Elí, no quiero ir por la vida ignorando lo que está mal?
Quiero ir por la vida decretando lo que tú quieres. Si usted es padre de familia, tome esta palabra en el nombre del Señor, que usted tiene el poder para declarar sobre sus hijos que en este tiempo de complicación, ese tiempo de pecado, Dios va a sacar adelante a su familia. Dios va a hacer su parte, pero usted haga la suya. No ignore las señales, no ignore cuando alguien le diga algo al respecto de sus hijos, porque seguramente algo de eso es verdad. Pero aprenda también a confiar en el Señor, a decirle al Señor: ¿sabes qué? Señor, confío en ti, confío en tus palabras.